¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Soy David Rivera y bueno, voy a estar aquí compartiendo con ustedes hoy la sesión número 3 de clases. ¿Sí? Hoy vamos a tener que ver el reglamento, ¿sí? El decreto, vamos a ver cuál es el acuerdo que tenemos acá. El 229-2014, que habla pues sobre las obligaciones y la salud y seguridad ocupacional, siempre en el marco legal de Guatemala. Vamos a estarlo viendo. Antes que empezar, bueno, pues siempre vamos a dar un compás de espera para los compañeros que se van a estar uniendo. A veces llegan tarde o todavía están en el almuerzo, entonces siempre voy a poner ahí un ratito de espacio para que podamos estar acá. Decirles de que me pidieron una información que diera, así que la voy a compartir ahora, ¿sí? Me pidieron que compartiera una información, ahorita se las voy a leer. Esta información es respecto de las evaluaciones, ahorita. Dice, con la finalidad de mejorar la educación virtual, se informa que, punto número 1, las preguntas a utilizar en todas las evaluaciones van a ser 50% de los videos introductorios y 50% de las conferencias en vivo, o sea, de lo que habla en clase. Quiere decir que el 50% de los videos de 15 minutos se van a sacar preguntas y el 50% de lo que yo esté hablando en clase. A partir del segundo ciclo del año 2021, las preguntas que ya están incluidas en los videos introductorios son para refuerzo de estudios y no serán consideradas en las evaluaciones. Quiere decir que anteriormente estábamos acostumbrados a pues estar trabajando con esas preguntas sobre las presentaciones, habían preguntas, esas preguntas ustedes las investigaban y de ahí partía el examen, pero ahora ya no, ¿sí? Sino que eso va a ser únicamente refuerzo, o sea, para que usted pueda, pues ahí sí que retroalimentarse, aprender un poco más, pero no van a venir de ahí, van a venir de las presentaciones, o sea, de las presentaciones se puede agarrar algo y vienen el 50% de preguntas, el 50% van a venir de las clases presenciales, ¿sí? Eso es lo que dice. Si tienen alguna duda, igual me escriben un correo, me preguntan. El punto número 2, verificar que los siguientes datos coincidan de acuerdo a lo brindado por su sede académica. Si no coinciden los tres datos de evaluación, no será tomado en cuenta. O sea, los datos cuando se evalúen tienen que coincidir. ¿Cuáles son los datos? Correo electrónico institucional, número de carnet y la confirmación del número de carnet. Si esto no coincide, entonces la evaluación no será válida, ¿verdad? Entonces serían esas las cosas que tendríamos que tomar en cuenta. Lo relevante es de que los exámenes pues ya no se van a tomar directamente a las presentaciones, sino también de lo que se vea en clase. Eso es algo también para retroalimentar porque al menos he visto que, por ejemplo, acá no se conectan muchos. Digamos, ahorita, ¿qué? Tenemos como, vamos a ver cuántos tenemos acá. No sé cuántos seamos, pero tenemos 22 pelones ahorita, ¿sí? 23 conmigo. Entonces, es importante eso, ¿verdad, compañeros? Al menos ¿sí? También, pues, los que son algo peluches, agarran también un poco la pena, ¿no? Para estarse conectando y toda la onda. Entonces, bueno, es algo importante que yo les quería compartir. Les reitero, si tienen dudas o preguntas, pues me lo comentan, a mí me enviarán esa información y yo se las comparto. Ahora vamos a entrar a ver lo que a lo que nos ocupa ahorita en los artículos de las obligaciones de los patronos, ya que vamos a tener esos cambios, pues definitivamente lo que yo les recomiendo también es de que tengan los reglamentos también a su disposición, o sea, que los puedan descargar, los puedan estar hojeando, porque de ahí se van a tomar algunas preguntas. Entonces, eso es bastante bueno. Y obviamente sobre los artículos que se están tratando. Recuérdense que ahorita estamos en el marco legal. La semana pasada vimos uno, ahora vamos a estar viendo otros para hacer la clase un poco más dinámica. También voy a colocarles dos videos, ¿sí? Sobre los accidentes que pueden ocurrir dentro
de una empresa. Hay un video muy, muy bueno. El otro es un análisis de los errores que se cometen al momento de nosotros querer implementar algo, ¿no? Entonces, tengamos siempre en cuenta cualquier cuestión también, pues lo pueden comentar, lo pueden comentar. Estoy a la espera de que me confirmen unas charlas que yo quiero hacer, ¿sí? Especialmente con el equipo, con un equipo de brigadistas para lo que es el manejo de desastres naturales, referente más que todo a los terremotos, referente a los terremotos. Entonces quiero ver si se puede. Una clase sería prácticamente eso, tener una charla, una entrevista, pues para que también nos impartan los conocimientos, ¿verdad? Y también si pudiera tener algún brigadista, algún bombero, ¿sí? Alguien que haya trabajado en alguna institución de rescate que también nos pueda decir, por ejemplo, de los primeros auxilios y todo, y una psicóloga también para que nos hable sobre las enfermedades mentales o a consecuencia del trabajo, que es un tema que se tiene que abordar poco a poco. Entonces, voy a tratar de tener esas charlas. Y bueno, en el marco legal, pues también me interesaría bastante conocer toda esta situación legal que pueda tener para que nosotros lo llevemos a cabo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a ver acá el decreto y vamos a empezar a ver las obligaciones de los patronos, también vamos a ver obligaciones de los trabajadores. Creo que con eso va a ser más que suficiente y siempre tienen alguna duda o algo que puedan aportar, pueden mandarme un correo. Sí, yo sé que en la jornada de domingo es cansada y todo, pero bueno, tratemos de echarle ganas. Ustedes están adentro de una carrera, es un sacrificio que va a tener su recompensa inevitablemente. Ya. Bueno, obligaciones de los patronos. Todo patrono o su representante, intermediario, proveedor, contratista o subcontratista y empresas terceras están obligadas a adoptar y poner en práctica en los lugares de trabajo las medidas de seguridad y salud ocupacional. Eso inclusive puede ser una pregunta de examen. ¿Qué significa SSO? ¿Sí? Salud y seguridad ocupacional. Algunos dicen también seguridad y salud ocupacional, no importa, está bien, para proteger la vida, la salud y la integridad de sus trabajadores, especialmente en lo relativo a las operaciones y procesos de trabajo. Tengamos en cuenta de que nosotros no podemos poner en riesgo a nuestros trabajadores, tampoco les podemos colocar en situaciones en las que se vaya a vulnerar, ¿sí? Su integridad física o su integridad psicológica. ¿Por qué razón? Tampoco podemos exponerlos sin el equipo pertinente. Hay trabajos que, por su propia naturaleza, el riesgo pues es alto. Por ejemplo, limpiar vidrios en un edificio. En Guatemala no tenemos rascacielos, pero de todas formas hay edificios grandes y limpiar esos vidrios pues por su misma naturaleza del trabajo, que tiene que ser en el exterior y tiene que ser en las alturas, es de alto riesgo. Por tal motivo, nosotros tenemos que proveerle. O sea, y estamos hablando de que se tienen que proveer de cascos, se tienen que proveer de guantes, se tienen que proveer de arnés, se le tiene que proveer de las vigas de los andamios adecuados. Se tendría que tener un seguro, se tiene que tener un seguro también para salvaguardar su integridad y un equipo de emergencias. ¿Sí? Una actividad que en teoría es simple, pero todo lo que implica. Y como les comentaba en algún momento, hay una responsabilidad, ¿sí? Hay una responsabilidad penal también con esto. ¿A qué me refiero? De que si ocurre un accidente, pues esa persona puede demandarlo si es en el área de trabajo. Y peor, si es por una negligencia. Por ejemplo, digamos que tengan una fractura de cráneo y se evidencia, por ejemplo, que el casco ya estaba roto, ¿sí? Por ponerles un ejemplo. Esto pasa y alguien podría pensar, pero qué exageración, tal vez, porque si el caso está roto, se cambia, ¿sí? Pero miren que no es tan así. Por ejemplo, las especificaciones para la seguridad en los cascos de motociclistas, ¿sí? Prácticamente los cascos son desechables. ¿Por qué? Porque, digamos, alguien va en la moto y cuando está haciendo la ruta puede derrapar, puede haber mil cosas y se cae, va al suelo y tocó y el casco le salvó la vida. Pero no se puede determinar el impacto que haya sufrido el casco. Recuérdense que el casco es el que va a absorber el golpe.
Por tal razón, el casco se tiene que reemplazar, ¿sí? Porque puede resolver alguna fisura, algún daño por dentro, por lo que para una siguiente colisión puede hacer que ya no sería tan funcional, ¿sí? Aunque digamos, muchos dicen, no, es que solo se rayó el casco, pero no sabemos su estructura, qué daño pudo haber recibido y ese daño pues puede dañar, o sea, puede disminuir severamente sus propiedades de protección. Entonces se tendría que cambiar. Nosotros vemos, por ejemplo, si algún motorista, incluso la empresa de comida rápida se cae y todo, el casco lo sigue usando y lo puede dar rayado y todo. Entonces, ojo con eso. Hay pequeñas cosas que a veces no se dan cuenta. Hay una frase que dice que el diablo está en los detalles y en la seguridad industrial, en la higiene, es tan cierto. La verdad que es tan cierto. No estamos preparados, no sabemos muchas veces eh, ver las situaciones, por ejemplo, de peligro. Algo tan simple, por ejemplo, con la farsa que dicen que ya volvimos a abrir, por ejemplo, con el tema de la pandemia, con todos los protocolos de bioseguridad. Suena una palabra muy pomposa, ¿sí? Por cierto, no tengo una presentación. Yo no tengo la presentación 3, no la tengo, por eso que no voy a presentar, valga la redundancia, porque no la tengo. Si de repente alguno de los que está acá tiene el link y ya pudo entrar, si me manda un correo, se lo agradecería bastante porque nos podría ayudar a todos, al menos yo no la tengo. Bueno, cuando dicen tenemos todos los protocolos de bioseguridad, los errores, por ejemplo, la toma de temperatura, algo tan típico. ¿Qué pasa? Ni siquiera hay un protocolo. Primero, se la toman por donde quieran. De verdad, yo creo que si alguien pone la axila, ahí se la toman, de verdad. Es una de las cuestiones. Segundo, no se sabe leer bien los termómetros. Primero, los termómetros no sé si están bien calibrados, porque algunos se miran marca patito, o sea, comprados en Dollar City. No sé si están bien calibrados o no lo están. Siguiente punto, no se hace una interpretación adecuada de la temperatura. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, he visto que le toman la temperatura y dicen 33 grados. ¿Sí? Siguiente. Y hace unos días, en un grupo de seguridad y salud ocupacional, salió que alguien el termómetro le marcó 29 grados. O sea, ya es un muerto, ¿no? Y la dejaron entrar. O sea, lo que voy es de que es ilógico. O sea, si la persona está tomando la temperatura y ve esas temperaturas, dice, no, esto está mal. O la persona tiene algo mal, porque tampoco puede andar con esa temperatura. O simplemente mi aparato de medición está mal. Pero no hay protocolos. Veamos el caso contrario. Alguien tiene 38 o 39 grados. Ahorita en la situación actual es una persona sospechosa. Tampoco se le debería dejar ir por la calle porque tendríamos una responsabilidad social. Acá dice que la seguridad, la salud y seguridad ocupacional es una responsabilidad de todos. O sea, yo me tengo que cuidar, pero también tengo que cuidar a los demás. Es parte de esto. Entonces, es lo mismo. Si yo miro a una persona que tiene una temperatura elevada, es decirle, disculpe, caballero, pero usted tampoco se puede retirar. Y, por ejemplo, notificar a las autoridades para que le hicieran un hisopado, pues porque pues ahorita cualquier temperatura se puede confundir, puede ser una gripe, una fiebre o puede ser coronavirus, entonces es eso. Vemos que hay ciertas incongruencias y muchas incongruencias. Si nosotros revisamos la salud y la seguridad industrial, vamos a encontrar siempre bastantes incongruencias. Dice, al suministro, uso y mantenimiento de los equipos de protección personal certificado por normas internacionales debidamente reconocidas. Muy bien. A las edificaciones, instalaciones y condiciones ambientales en los lugares de trabajo. Otra de las cosas que no se cumplen, por ejemplo, y esto podría ser pregunta de examen. Así se las voy a estar diciendo ahí para que le pongan coco. ¿Por qué les digo que podría ser pregunta de examen? Acá dice, a las edificaciones, instalaciones y condiciones ambientales en los lugares de trabajo. Edificios. Veamos las situaciones de las coheterías, ¿sí? Ustedes están viendo plantas industriales, van a ver tres categorías, primera, segunda y tercera categoría. La tercera categoría son justamente las construcciones más sencillas, las más humildes, que usualmente no son de hormigón, sino que son hechas de madera. Y justamente en edificios de tercera categoría es donde muchas veces se va a manufacturar lo que son los fuegos artificiales, llámese misiles, cohetes y cuánta cosa. No tienen extintores, no tienen personal capacitado, no tienen un equipo de seguridad industrial, están trabajando muchas veces menores de edad, las jornadas no son suficientes, el espacio es un hacinamiento, el calor, la lámina, o sea, es una bomba de tiempo.
Y miren, se está violando un reglamento. ¿Y quién dice algo? Lastimosamente. Llegará el momento en que tal vez sí se haga valer la justicia y de plano que sí se les ponga, por así decirlo, un freno. Pero mientras llega ese momento, pues todos andan como Pedro por su casa, dicen por ahí. A lo que voy es de que no porque haya omisión, porque no se diga nada, no quiere decir que no tengamos una responsabilidad legal sobre eso. Ojo. ¿Por qué? Porque ustedes pueden verlo. Hace unos días, esta semana, hubo una explosión en Santo Domingo, Chinacó, de unos fuegos artificiales. No sé si en Santo Domingo, Chinacó, o en el municipio vecino. Y si se hace la auditoría, se puede determinar fácilmente los responsables y ellos podrían ser demandados. Obviamente, sabemos de que en Guatemala cuesta que a veces caminen las leyes por el camino correcto, sí, pero se tiene todo el marco legal para pues, poder proceder y mandarlos. ¿Sí? A la colocación, mantenimiento y resguardo de protección en sistemas de emergencia, a máquinas, equipos e instalaciones. Bueno, esto es algo que yo les había dicho y justamente ocurrió en una empresa grande, lo que yo les decía, por ejemplo, de acá dice, a la colocación, mantenimiento de resguardos, protección y sistemas de emergencia, a máquinas, equipos e instalaciones. Y aquí usualmente es al revés, se quitan esos sistemas de emergencia. ¿Por qué? Solo me recuerdo un ejemplo, yo se los comentaba de una galletera, pues que era un producto fabricado en Italia, con tecnología italiana y perteneciente obviamente a la Unión Europea, ¿sí? Que sus protocolos, sus normas y todo, pues son proactivas. Quiere decir, nosotros somos, en este caso, tenemos un sistema, ¿sí? De implementación reactivo, realmente. ¿Por qué? Proactivo porque ellos siempre van un paso adelante. O sea, tenemos ciertos protocolos, ciertas normas, pero ¿qué podríamos mejorar? Bueno, ¿qué podríamos cambiar? ¿Cómo podríamos hacer que los accidentes disminuyan? Aquí no. Aquí hasta que realmente hay una presión del exterior, muchas veces hacen los cambios. Por ejemplo, si la jornada laboral se determinara que ahora tendría que ser de 7 horas, por ejemplo, la Unión Europea dijera, consideramos que es mejor una jornada de 7 horas, muy difícil que aquí en Guatemala se llevara a cabo hasta que hubiera un tratado, un convenio internacional donde hubiera una presión por los países cooperantes, o sea, decirles, si no te suscribís a este convenio, no les mandamos dinero, y si no les mandamos dinero, pues no tiene sentido, ¿no? Entonces, hasta que no exista, por ejemplo, esa presión es que nosotros no lo hacemos. ¿Y por qué les digo esto? Pues porque como siempre van avanzados, de hecho sus equipos cuentan con mucha seguridad. Y les contaba de la situación de la galletera debido a que esta galletera cualquier situación que pusiera en riesgo alto al operario o considera que estuviera en un riesgo mediano incluso, era motivo para que se parara. Por eso es de que, por ejemplo, la billetera estaba funcionando y a veces las tolvas se atoraban. Lo común era meter la mano y limpiarlo. Y ojo, porque no estoy diciendo para nosotros, para nuestra idiosincrasia, para nuestra manera de ver las cosas, no es que fuera una situación de alto riesgo, porque tampoco la galletera era letal. No es que tuviera cuchillas, no es que tuviera una cortadora, o sea, no, solo tenían prácticamente unas tolvas, ¿sí? Pequeñas, parecían como, por así decirlo, unas tetas de vaca, pero eran bastantes, eran unas 12, 16, ¿sí? Que se iba llenando, o sea, se iba vaciando, digamos, y ponía la cantidad de mezcla necesaria, de consistencia de masa necesaria para crear galletas o para crear champurradas, dependiendo de lo que se quisiera, pero a veces se llenaba y había que estarlas limpiando, pero se podía limpiar prácticamente metiendo la mano y realmente tampoco era muy grande, no es que se aplicara una gran fuerza. Considero que si hubiera un accidente tampoco sería de una magnitud tremenda, pero a pesar de eso, la máquina nomás detectaba la mano y el sensor, ¿sí? O sea, se detenía y otra vez. Y al final, los mismos jefes fueron los que dijeron al equipo de mantenimiento que quitaran ese sensor porque realmente era un desastre. O sea, los operarios no estaban de acuerdo tampoco. ¿Por qué? Porque el supervisor
los regañaba pues de que tanto que se detenía la máquina y que era no, pues al detener tomaba unos segundos y por una hora se tenía que limpiar a veces hasta unas 30, 40 veces, a veces una vez cada minuto o algo así, o sea, entonces de plano que se enojaban, se molestaban, ¿sí? Entonces ahí es donde nos damos cuenta que también es lo que les digo, esa cultura no se llevaba a cabo, incluso el reglamento, la ley luego establece, pero en la vida real llevarlo a cabo es un poco difícil. Si nosotros lográramos cambiar la cultura, si nosotros lográramos que los operarios entendieran de que ponen en vida su riesgo, de que ellos entendieran que al final, y eso es triste, pero es verdad, al final todos somos reemplazables, o sea, porque hay gente que se mata por el trabajo, se mata por su labor, trata de producir más, trata de ser más eficiente, pero al final todos somos reemplazables. Entonces viene alguien y se cae y se lastima la columna, por ejemplo, y bueno, lástima, lo suspende el IX o lo que sea, le dan su indemnización y puede hacer que después se despidan de él. Regresa a trabajar, bueno, muchas gracias, ya no puede trabajar, le duele mucho la espalda, gracias, busquemos a otro, ¿sí? Y por dejar la vida por una empresa que muchas veces paga mal. Entonces, si nosotros entendiéramos que también nuestra salud importa, nuestra salud emocional, nuestra salud física, que hacer las cosas bien nos ayuda también a nosotros, pero también a las empresas, yo creo que podríamos cambiar. Cuesta bastante, demasiado. Y si también se dejara esa cultura también del machismo, porque yo creo que al final es algo que viene a afectar bastante, que la gente determina si la gente presta o no presta atención a las medidas. Pero ojo, una causa de despido, y lo vamos a ver más adelante, directo, es que un operario se niegue a utilizar el equipo de seguridad industrial. ¿Sí? Eso es una causa de despido directo. Y una causa de despido indirecto, o sea, una causa donde el operario puede alegar que lo están despidiendo directamente, es que el patrón, ¿no? O que el representante, o que el supervisor, o que el jefe, como quiera llamar, no le brinde un equipo de seguridad industrial. ¿Sí? El equipo de seguridad industrial, si no se le da, se le puede demandar a la empresa, y si se le da y el operario no lo utiliza, la empresa puede despedir, ¿sí? Despedir a la persona. ¿Sí? Entonces, ahí lo tenemos. Artículo 5. Son también obligaciones de los patrones mantener un buen estado de conservación, funcionamiento y uso de la maquinaria, instalaciones y útiles. A veces pasa, y me he dado cuenta, yo tengo conocimiento bastante de la que es la situación de las panificadoras, de que las empresas grandes muchas veces cambian tecnología. ¿Por qué? Porque las máquinas ya empiezan a tener desperfecto, las máquinas ya no empiezan a ser tan rentables, llegan nuevas tecnologías. Eso me refiero a las empresas grandes, aquí por ejemplo en Guatemala y en cualquier parte del mundo. Y muchas veces lo que hacen con la maquinaria justamente es venderlas a quienes, a empresas más pequeñas. ¿Por qué? Porque una empresa pequeña de repente no puede comprar un tren de laboreo nuevo, ni tampoco de segunda mano. Tiene que comprarlo ya más viejito. Y entonces lo compra, por así decirlo, es como una ganga. Pero muchas veces lo que hacen es hacerle pues unos pequeños chapuces y todo, pero esos pequeños arreglos, chapuces, como se dice, tampoco están certificados, ¿sí? Muchas veces gente del equipo de mantenimiento, entonces se está colocando el riesgo a los operarios. ¿Por qué? Porque puede haber algún desastre y eso tampoco está normado. ¿Por qué? Porque pues, hay libertad de mercado, pero no siempre sabemos por qué se está vendiendo el equipo. No siempre sabemos, y eso es algo muy normal. Y yo les pongo el ejemplo de la planificadora porque era, como digo, lo que más tengo a la mano, lo que más he vivido. Y es así. O sea, una empresa grande cambia, le ha dado duro, a veces se empiezan a arruinar y bueno, lo venden. Las empresas grandes muchas veces tenían la garantía, tenían a los técnicos, pero es porque son tratos grandes, a veces se compran varias maquinarias y todo, pero ¿qué es lo que pasa? Que las otras empresas no tienen la seguridad industrial, no tienen los técnicos, no tienen el equipo de mantenimiento capacitado, no llegan a supervisar las otras empresas proveedoras, muchas veces, pues. ¿Por qué? Porque tampoco están dispuestos, por ejemplo, a comprar los repuestos tienen que llegar de Alemania, los repuestos tienen que llegar de Holanda o de Italia, y las personas, pues tampoco, no muchas veces,
¿sí? A menos que sean sensores, a menos que sean algunas placas que sean muy especializadas, pero usualmente si son pequeños trabajos, no los mandan a traer. Entonces, por eso que no se les da un control y pueden poner en riesgo el área de trabajo de los empleados. Promover la capacitación de su personal en materia de salud y seguridad ocupacional en el trabajo a través de instituciones afines en la materia, ¿sí? Bueno, aquí podemos encontrar, por ejemplo, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, a la Coordinadora Nacional de la Reducción de Desastres, también incluso el Ministerio de Salud puede brindar colaboración y asistencia, ¿sí? Eh, Esto es en el área pública y bueno, y hay empresas privadas que dan capacitaciones sobre rutas de evacuación, sobre letreros, o sea, brindan de cómo los colocan, nos pueden explicar a cómo colocarlos o cómo mejorar la señalización, extintores, manejo de incendios, ¿sí? Manejo, control de plagas, ¿sí? En sí hay bastante capacitación de los bomberos, también pueden dar con sus cuadrillas para los brigadistas, o sea, en sí hay un montón. Pero ¿qué pasa? Y esa es una de las cosas que a veces he visto que pasa mucho también. Tiene la empresa y dice, bueno, vamos a hacerlo, o sea, creemos un equipo, o sea, pidámosle a la coordinadora, por ejemplo, que nos mande a alguien para que nos dé una capacitación de qué hacer en caso de desastres naturales. En Guatemala puede ser más que todo, dependiendo de la región del país, a menos donde yo vivo, casi es solo acá, donde yo vivo es casi solo pues temblores, terremotos, como en cualquier parte del país, pero en lugares, por ejemplo, el noroccidente, no sé si alguno sea el noroccidente, ¿cómo se llama? Dan también sobre qué hacer cuando hay huracanes. Acá realmente nunca nos ha venido un huracán, del tiempo que tengo de vida nunca ha venido. La cola de un huracán de repente, pero un huracán directamente no. En cambio, en lugares de occidente, noroccidente, sí. No sé si algún compañero o compañera sea de noroccidente que nos cuente si alguna vez ha recibido alguna capacitación por parte de la Conred o por parte de alguna otra institución sobre, por ejemplo, qué hacer en caso de una tormenta. Sí, sería bueno porque menos acá no, pero por ejemplo, nos pueden dar, por ejemplo, una capacitación, una actualización en caso de que hacer con un terremoto. Y aquí les pongo una cuestión bastante importante, o mejor dicho, dos cosas. Lo primero es de que les decía que el diablo está en los detalles, porque al principio, o bueno, no al principio, pero muchas veces se cometen errores, a veces, por así decirlo, ingenuos, por llamarlos de alguna manera. Hay empresas que están certificadas, hay empresas que pues lo hacen todo bien, pero por ejemplo, llega un visitante, ¿sí? O llegan entrevistados, eso me he dado cuenta, por ejemplo, y digamos, usualmente recursos humanos están en una punta y la planta está en otra punta. Si la empresa es grande, no siempre están juntas las oficinas. Yo me recuerdo de una empresa que justamente pues estaba así, o sea, recursos humanos acá y producción hasta acá. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando contrataban a gente, pues llegaba primero recursos humanos, mire, fíjese que yo quiero trabajar y todo. Ah, bueno, perfecto. Y todo bien. Bueno, llegaban a recursos humanos y nos mandaban a hacer la entrevista a la área de producción, digamos, que le iba con el supervisor, con el jefe, etcétera. Y le decían, mire, váyase por aquí, por allá, tan, tan, tan. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que la persona pues estaba desorientada, o sea, no sé todo. Y se dan cuenta de el riesgo que esto conlleva. O sea, en materia de riesgo, esto es una acción riesgosa. ¿Por qué? Pues está aumentando el riesgo. ¿Por qué? Ustedes pueden decir que exageración, pero no. Imagínense que en ese momento hay un terremoto, imagínense que en ese momento hay un incendio, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que tal vez sea un terremoto, ¿para dónde agarra la persona? Hay gente que se desubica. Yo una vez me topé con una persona que justamente me estaba preguntando la salida. Me dijo, es que tuve una entrevista y todo y no me recuerdo ni por dónde salir. Ah, bueno, le dije, mire por acá. Y yo iba cerca, entonces le dije, lo llevo. Va. Estábamos hablando de que la gente se desorienta, ¿sí? Ahora imagínense con un terremoto, que todo se está moviendo y hay que actuar rápido. Usted puede entrar en histeria, usted puede tener miedo. Es más, si por ejemplo llegara y hubiera un gran terremoto,
sería a veces un poco difícil ubicar a la persona. ¿Por qué? Porque puede estar perdida, o sea, en alguna parte del trayecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esperemos que nunca pase, pero hay un terremoto y entonces, si las personas no están, se hace un conteo, entonces nosotros decimos, bueno, ¿quiénes no están? Del área de bodega, falta Juan Pérez, ¿sí? Del área de carnes, Mario de Cachofas, ¿sí? Y del área de hortalizas, Carla Ramos, ¿sí? O sea, se puede, entonces ya se puede buscar y obviamente el supervisor, los compañeros dicen, no, es que yo la vi en tal lado, es que yo creo que estaba almorzando, es que yo creo que había ido al baño, o sea, pero un invitado, por ejemplo, alguien que se movió en la planta, no sabemos si en algún momento entró al baño, no sabemos si se perdió, o sea, ¿por qué? Porque entre el área de recursos humanos y la bodega no sabemos dónde puede estar. ¿Sí? Una situación bastante delicada, bastante riesgosa que no nos damos cuenta. Aparte, puede ser que alguien sí sepa realmente, o sí se recuerda, digamos, cómo, dónde está la salida y todo, va, pero está en algún punto y no sabe dónde están las rutas de evacuación, o sea, los puntos de encuentro. Hay un terremoto y tal vez lo primero que dice, bueno, voy a regresar a la entrada, digamos, porque es lo primero, pero no hay puntos de encuentro, o él no sabe dónde hay puntos de encuentro, entonces es otra situación. Y a veces parece tan simple, ¿no? O sea, parece como, no, hombre, pero ¿y qué va a pasar? Y obvio, ojalá que nunca pase, pero si pasa, puede ser un problema. ¿Por qué? Porque son personas prácticamente ajenas a la empresa que no sabemos dónde puedan estar. Entonces, si hay una emergencia es más difícil localizarla, porque si llegan los bomberos, si llegan rescatistas, llegan lo que sea, ¿dónde nos empiezan a buscar? Pero si nosotros tenemos la gente, nuestro equipo de trabajo, decimos, bueno, si no está Juan Pérez es porque o estaba, por ejemplo, en el baño ahorita o estaba en los casilleros cambiándose, pero ya uno ya tiene más o menos una orientación. Pero un invitado, por ejemplo, no. Ahora, el segundo caso. El segundo caso sucede de que viene y bueno, les dice recursos humanos, seguridad industrial, bueno, vamos a tener una actualización sobre lo que es en, un simulacro de terremoto y todo. Se les da la charla, se les dice qué hacer, están los señalamientos, están los puntos de encuentro, etcétera. Está todo bien, genial. Se hizo, se tuvo la actualización, todo, pero resulta que obviamente también no es que la seguridad industrial se actualice cada día, o sea, lleva su tiempo, puede pasar meses o puede pasar algunos años, donde ciertas cosas no se han actualizado, algunas cosas sí, otras cosas no, o sea, y entonces no han habido actualizaciones, pero ¿qué es lo que pasa? De que muchas veces los simulacros no se llevan con continuidad, muchas veces los simulacros se llevan o porque realmente alguien insistió, o se llevan porque hay alguna novedad, pues digamos, alguna actualización. Pero ese es otro de los problemas que hay. ¿Por qué? Porque, digamos, se hizo un simulacro y se cumplió, perfecto. Pero en ese transcurso, digamos, ese año y medio, ¿qué es lo que sucede? Sucede de que hay personas que ya no están, que se fueron, renunciaron, despidieron. Hay personas que están llegando, personas nuevas que posiblemente no conocen sobre los protocolos a seguir. Entonces también ahí es un riesgo. ¿Por qué? Porque si llega a tener un accidente, no se sabe muy bien cómo trabajar, cómo actuar. Sí, son de esas cosas en las que uno se tiene que preguntar, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer o cómo tengo que actuar? Sí, entonces son de las cuestiones, así como detalles, les digo, la seguridad industrial muchas veces son esos detalles que uno omite, o sea, son, son pequeños detalles, o sea, es raro, digamos, que ocurra un accidente por algo tan evidente que rebasa, o sea, por ejemplo, si ocurre un accidente por una bodega llena, digamos, es porque tal vez se llenó, pero pasó un tiempo corto, una semana, 15 días. Pero es raro que alguien, que tenemos una bodega saturada y hasta los 2 años se vuelve accidente. Es muy raro que pase. O es porque se accidentó porque cabaló y se le alisó las llantas al tráiler. No, no es eso, no es eso. Es porque ese tráiler ya tenía ratos de tener malas llantas. O sea, es muy raro que por un gran descuido, o sea,
ocurran muchas veces los accidentes, porque hay mucha gente que está supervisando, al menos de una manera superficial. Entonces uno mira, por ejemplo, que se está estivando demasiado, entonces alguien dice, no, mucha que hay que ver qué se hace, ¿verdad? Pero muchas veces son por pequeños cosas, o sea, decir, bueno, hoy vamos a producir bastante, digamos, esta quincena, pues fin de año, o es Semana Santa, y en esos 15 días sí se llena bastante, pero bueno, ya 15 días después otra vez se vacía, pero ahí es donde ocurre el accidente, ahí es donde ocurre el accidente, muchas veces, ¿sí? Entonces, dar cumplimiento a las políticas nacionales de VIH-Sida en el lugar de trabajo, colocar y mantener en lugares visibles material impreso como avisos y carteles para la promoción y sensibilización de la seguridad, salud y seguridad ocupacional que sean promovidos y dedicados por el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en conjunto con el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Sí, siempre tenemos que tenerlo en cuenta. Ojo, recuérdense que también otra de las cuestiones es el aspecto moral, o sea, la reputación de una empresa. Por ejemplo, a ninguna empresa grande les gustaría que salieran noticias. Empleado muere trabajando en tal empresa. Empleado pierde un brazo trabajando en tal empresa. Sí, eso no les favorece en nada. Recuerden que ellos también trabajan en imagen pública. Entonces, también tener demandas, estar en los medios por medio de esas noticias no es nada favorable. Yo conozco una empresa que subcontrata transportistas. Por la razón principal que ellos tienen es que ellos dicen, nosotros somos extranjeros y las carreteras de Guatemala son peligrosas, así, peligrosas, sumamente peligrosas. Entonces, subcontratamos, ¿sí? Porque sale un poco más caro, porque saldría más barato trabajarlo, pero nos evitamos de una mala imagen. ¿Por qué? Porque si, en primer lugar, se accidenta ese tráiler, nuestra mercadería está asegurada. O sea, la empresa tiene que ver qué hace, pero esa mercadería, por ejemplo, si se accidentó y se pierde la mercadería 300, 400 mil quetzales, pues la empresa tiene que pagarlo, punto uno. Y punto dos, en las noticias, en lo mediático, dice, tráiler accidentado en ruta tal y tal, ruta al Atlántico, ruta al Pacífico, pero es una empresa, Transportes Sánchez, Transportes Juárez, etcétera. No es una empresa tan reconocida y entonces se evita esa crítica, ¿sí? Justamente por eso. Ahora dice, facilitar la creación y funcionamiento de los comités bipartitos de salud y seguridad ocupacional, ¿sí? O sea, bueno, pues ahí sí que se tiene que crear un comité de seguridad industrial integrado, pues, por agentes de diversas partes. Y esa es otra cosa importante. Yo se los comentaba, la ingeniería se especializa, o sea, tratamos puntos. ¿Por qué les digo si tratamos puntos? Porque la producción, digamos, es lo importante, creo que es la parte más importante, pero la gente de producción se encarga de producir, ¿sí? Obviamente el de mantenimiento puede ayudar, el de transporte puede ayudar en algún caso, o sea, ponerse la camiseta, poner la mía extra, digamos, pero en sí va a ser producción. Obviamente, si mantenimiento hace bien su trabajo, ayuda a producción. Si bodega hace bien su trabajo, también ayuda a producción, pero producción es la que se encarga de producir. Bodega se encarga de tener los productos de materia prima o los productos terminados, cualquiera. O sea, producción le afecta, sí, porque si se está llenando, puede hacer que le afecte a producción, pero en sí, bodega es la que tiene que ver qué hace. O sea, cómo distribuye, cuánto distribuye, bodega. Cada área tiene su labor. Por supuesto que se relacionan, pero prácticamente cada área tiene su labor. A pesar de que todos trabajamos para un mismo fin, las áreas tienen su labor. Por ejemplo, ventas. Si producción ya hizo 2 millones de unidades, pues ya ventas tiene que ver qué hace. Por supuesto que les afecta si no lo venden, pero ya producción ya se lavó las manos. Y si ventas logra conseguir una venta de 3 millones de artículos, ellos ya se lavan las manos, cumplieron con su meta, su objetivo y que mire producción que hace. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con la seguridad industrial? Es un trabajo integrado, ¿sí? Un trabajo combinado, un trabajo de cooperación. ¿Por qué? Porque prácticamente todas las áreas tienen que estar en la jugada, ¿sí? Porque todas las áreas tienen que velar. Es que es prácticamente imposible que seguridad industrial, por ejemplo, pueda verificar todo, ¿sí? O sea, tiene que hacer auditorías, va a tener un jefe, van a tener supervisores, eso sí es cierto, pero que verifique todo, no lo creo.
¿Por qué? Porque son demasiadas áreas. Entonces no se puede verificar, no se puede verificar, lastimosamente no se puede verificar. Entonces, ¿qué se hace? Pues se forman comités de seguridad industrial. Esos comités, ¿qué es lo que dicen? De repente alguno de ustedes participó también, podría comentarme si participó. ¿Qué hacen estos comités? Los comités lo que hacen, pues bueno, un chavo, vamos a elegir, va. Entonces, alguien del departamento de contabilidad es del comité, alguien del departamento de sistemas es del comité, alguien del departamento de mantenimiento, del departamento de bodegas, del departamento de producción, etcétera, se forman el comité. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues ellos primordialmente van a recibir las capacitaciones, qué hacer en caso de desastres naturales, qué hacer en caso de una fractura, qué hacer en caso de emergencias en general, ¿no? Ellos van a saber también cómo utilizar los botiquines, etcétera. ¿Por qué? Porque imagínense de que está el Departamento de Seguridad Industrial y todo, ¿no? Pero digamos que hay gente, aunque está prohibido, ya se dio cuenta, o sea, ustedes lo vieron, que está prohibido de que las personas coman en su lugar de trabajo. Ojo, porque esto, digamos que en las plantas, de hecho, por la misma situación del ruido, del calor o del frío, si están congelados, la gente siempre busca salir a los arriates, a lo que sea, es otra de las cuestiones también, porque tal vez les gusta estar debajo de un árbol, pero a veces están maniobrando trailers y también puede ser peligroso. Pero digamos que salen por la situación incómoda de la planta, pero algo que me he dado cuenta es que en las oficinas no, en las oficinas muchas veces está el departamento ahí, bueno, y bueno, ahí están comiendo. O sea, ¿qué traje almuerzo? No sé qué. A veces veo que hasta les colocan microondas, cosa que no debería ser así. No es malo pues que les tengan microondas, no, no, pero no tienen que comer en su área de trabajo, tienen que comer en el área de comedor. Entonces se les tendría que brindar eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Están almorzando y todo, y alguien llevó pollo y se le tragó un pedazo de pollo. De aquí a que llamen al equipo de seguridad industrial o que no responda a lo que sea, esa pobre persona se puede morir. Entonces, es más probable de que el compañero esté a la mano, esté cerca, la persona del comité, y lo auxilie. Obviamente, la otra persona puede hacer que llame a los bomberos, puede hacer que llame a el médico de planta, lo que sea, pero está alguien que le auxilie, ¿sí? Lo mismo si alguien le está dando un infarto, ¿sí? Si alguien está dando, por ejemplo, un ataque epiléptico o, por ejemplo, se cayó y tuvo una fractura, ¿sí? Entonces, tratarlo de manera inmediata, para eso está la persona del comité, obviamente, después llama al equipo de seguridad industrial, obviamente llaman a los bomberos y todo, pero ese primer acercamiento a la emergencia lo tienen que tener la parte del comité, por eso es que sirven los comités, ¿sí? Dice, prohibiciones. Se prohíbe a los patronos promover, poner o mantener en funcionamiento maquinaria o equipo que no esté debidamente protegida en los puntos de transmisión de energía, en las partes móviles y en los puntos de operación. Y también más extenso, porque también decía yo que tenemos que hacer un análisis extensivo de esto, también se tiene que prohibir, por ejemplo, quitar los sensores de seguridad de las máquinas, ¿sí? Como el caso de la galletera que yo les comentaba también. Constituir como requisito para obtener un puesto laboral el resultado de la prueba de VIH-Sida, ¿sí? Considerar la infección de VIH-Sida como causal para la terminación de la relación laboral. Esa es otra de las cuestiones. No se puede discriminar a las personas, ¿sí? Que tengan VIH-Sida. Y tampoco se les, o sea, sí se les hace un examen de salud, porque no sé si ustedes se recuerdan, pero cuando van a trabajar les tienen que pedir el examen de salud y la tarjeta de pulmones, ¿sí? Ahora bien, esto es porque, por ejemplo, una persona que tenga problemas con las vías respiratorias, por ejemplo, no puede trabajar en temperaturas eh, muy frías. Entonces, se entiende, pero, por ejemplo, una persona que tenga VIH-Sida, no, primero, no se le tiene que discriminar y tampoco se puede divulgar. O sea, esa información se tiene que tratar de manera confidencial. Honestamente, no sé por qué, porque no sé cómo
cómo se ve, si realmente hay discriminación o no. Y no sé, por ejemplo, qué departamento dentro de la empresa es el encargado de ver eso. En teoría tendría que ser, por ejemplo, recursos humanos, pero también me entra la duda porque dentro del departamento de seguridad e higiene industrial tiene que haber equipo de enfermería, usualmente se recomienda, o no es que se recomienda, tiene que haber un médico o una enfermera certificada. Entonces también considero que se tendría que poner al tanto por si esta persona llega a tener alguna situación, también estar al tanto, ¿no? Dice, discriminar y estigmatizar a las personas que viven con VIH y SIDA, de igual manera, violar la confidencialidad y el respeto a la integridad física y psíquica que tienen derecho a estas personas. O sea, bueno, es lo que les decía. No, no sé, o sea, dice violar la confidencialidad, pero de cierta manera, pues tienen que haber personas que lo sepan dentro de la empresa, ¿no? O sea, por la misma naturaleza de la situación, si esta persona, por ejemplo, tiene una cortada, porque si esta persona desangra, porque si esta persona tiene que utilizar ciertos medicamentos, entonces sí, se tiene que saber porque no se le puede prescribir posiblemente cualquier cosa porque si se cortó, la contaminación puede ser mayor, ¿sí? Entonces, bueno, es cuestión también, no de chismosearlo, pero de sí que lo sepa la gente que tenga que saberlo, ¿no? Permitir entrar a los lugares de trabajo de personas en estado etílico o bajo la influencia de algún narcótico o estupefaciente. Miren, eso es algo que pasa y es un secreto a voces, creo yo, que cuando ya hay gente que ha trabajado en planta, no les digo que sea en todos lados, pero sí creo que ocurre en varios lados. Es de que, por ejemplo, cuando el trabajo es muy pesado o el trabajo aumenta, por ejemplo, en la época de diciembre, en la época de marzo, puede aumentar bastante. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Las bodegas es el ejemplo que más claro tengo. Muchas veces tienen que descargar y cargar contenedores, pero digamos, a veces por día tienen que descargar un contenedor extra y cargar un contenedor extra. A veces no contratan vacacionistas porque a veces las empresas dicen eh, que les pueden robar mercadería o cualquier cosa, e inclusive a los mismos trabajadores les conviene más porque las horas extras suben. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan jornadas hasta de 6 de la mañana hasta medianoche, créanme, o 1 de la mañana. Pero ya también ese desgaste, o sea, ese trabajo físico muchas veces los obliga a consumir estupefacientes, digamos cocaína para aguantar. Y eso creo que es algo que muchos, no lo digo que lo hayan hecho, pero lo pudieron haber visto. Es como que una práctica, de cierta manera, común, ¿no? Y bueno, muchas veces yo creo que lo saben y se solapa. Entonces, es una de las cuestiones que también está terminantemente prohibido, ¿no? Dice, ahora artículo 7. En los trabajos que se realizan en establecimientos comerciales, industriales y agrícolas, en los que se usan materias asfixiantes, tóxicas, infectantes o específicamente nocivas para la salud del empleador, queda obligado a advertir al trabajador el daño en la salud humana y el ambiente que puede causar trabajar con productos químicos y desechos peligrosos. También es obligación del patrón. Bueno, en este caso, pues, se tiene que advertir de la naturaleza del trabajo. Obviamente, si es su primer empleo, esa línea viene. Bueno, igual, si la línea viene a trabajar y todo, pues siempre hacerle la salvedad, darle el equipo necesario, porque no se le puede exponer a una persona solo así por así, ¿sí? Algo que, algo que yo he visto, algo que yo he visto bastante, es, al menos de lo que yo he visto, no sé cómo, dónde ustedes estén, pero las personas del equipo de limpieza, las que recogen basura, no tienen equipo, ¿sí? Conozco a alguien que tiene guantes, me comentaba que los tenían porque él los había comprado, digamos, pero imagínense. O sea, no tienen equipo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan jornadas hasta de 6 de la mañana hasta medianoche, créanme. O una de la mañana. Pero ya te ese desgaste, o sea, ese trabajo físico, muchas veces los obliga a consumir estupefacientes, digamos cocaína para aguantar. Y eso creo que es lo
No sabemos qué tipo de desechos tienen, no sabemos si hay vidrios cortados, no sabemos si hay material contaminado con enfermedades venéreas, no sabemos en sí la manipulación, de dónde procede esa basura, cómo se le ha tratado y todo, y aún así no se les da un equipo, eso se le está violando sus derechos. Identificar de manera adecuada las áreas de almacenamiento de equipos, productos químicos y desechos peligrosos para minimizar la exposición y el riesgo a la salud de los trabajadores y de la población. Asimismo, estos lugares de almacenamiento deben estar diseñados conforme a la normativa nacional vigente. El empleador no debe exponer a los trabajadores sin las medidas preventivas y de protección adecuadas a equipos de producción, generación y a procesos de manipulación, almacenamiento y comercialización, transporte o distribución que contengan productos químicos o desechos peligrosos, contaminantes que causen daño a la salud y el ambiente. Bueno, tenemos otros incisos. Veamos las obligaciones de los trabajadores. Ahorita a las 3 vamos a ver un par de videos para que analicemos. Ahora veamos las obligaciones de los trabajadores. Todo trabajador está obligado a cumplir con las normas sobre salud y seguridad ocupacional, indicaciones e instrucciones que tengan por finalidad proteger su vida, salud e integridad corporal y psicológica. Asimismo, está obligado a cumplir con las recomendaciones técnicas que se le den en lo que se refiere al uso y conservación del equipo de protección personal que les sea suministrado a las operaciones y procesos de trabajo indicados para el uso y mantenimiento de la maquinaria. O sea, tiene que seguir los protocolos, tiene que seguir el equipo, usar el equipo, los lineamientos, o sea, todo lo que esté especificado para su seguridad. Y puede ser motivo de despido que una persona no acate estas normas, ¿sí? Se prohíbe ejecutar actos tendientes a impedir que se cumplan las medidas de SSO en las operaciones y procesos de trabajo, dañar o destruir los resguardos y protecciones de máquinas e instalaciones o removerlos de sus sitios sin tomar de medidas precauciones, dañar o destruir el equipo de protección personal o negarse a usarlos, dañar, destruir o remover las señalizaciones sobre condiciones inseguras o insalubres, hacer juegos, bromas o cualquier actividad que pongan en peligro su vida, salud e integridad corporal o la de sus compañeros de trabajo. Ojo con esto, y eso he visto que se hace muy viral, ¿sí? Los memes o los videos, por ejemplo, en YouTube, de cosas graciosas en el trabajo, o los TikTok, de algún bailecito, alguna cosa de esto, que pues pudiera parecer inofensivo, pero a la larga puede ser incluso un motivo de despido. ¿Por qué? Porque también dicen el inciso que se prohíben las bromas o cualquier actividad que ponga en peligro su vida, salud e integridad. ¿Y qué es lo que pasa? Que cuando estamos en una empresa, yo solo he visto videos y memes en bodegas, ¿sí? Lo que pasa es de que puede distraer al maquinista, puede distraer a la persona que está acomodando las cosas, la persona que está en el rack, o sea, puede ser una fuente de riesgo muy grande hacer payasadas, ¿sí? Y nosotros de repente también no es que estén participando, pero por ver se distraen y puede ocurrir una tragedia, ¿sí? Lubricar, reparar maquinaria en movimiento, a menos que sea absolutamente necesario y que se guarden todas las precauciones indicadas por el encargado de la máquina. Presentarse a sus labores o desempeñar las mismas en estado etílico o bajo influencias de narcóticos o drogas enervantes. Realizar su trabajo sin la debida protección de vestimenta o herramienta para el trabajo que realice. Ignorar o no acatar las medidas de bioseguridad establecidas en los lugares de trabajo, discriminar y estigmatizar a las personas que viven con VIH-Sida, de igual manera, violar la confidencialidad y el respeto a la integridad física y psíquica, ya que psíquica de la cual tienen derecho todas las personas, discriminar y estigmatizar a las personas con capacidades especiales. Muy bien, bueno, estamos acá. Yo creo que ahorita ya no es momento de ver unos videos que también quiero que lo vean. Vamos a ver este, un 7. Bueno, vamos a ver este video. Veamos este. Lo que voy a hacer es apagar mi cámara para que no les tape.
Campamento Cerro Dragón, provincia de Chubut, Argentina, 16 de mayo de 2011. En la realidad, afortunadamente no hubo fatalidades ni daños personales, pero lo que ocurrió dejó aprendizajes. Ese 16 de mayo, una cuadrilla debía picar una vereda de hormigón con un martillo roto percutor eléctrico. El objetivo era hacer una canaleta para realizar un nuevo tendido eléctrico. Los supervisores habían visto un plano en el que aparecía una línea de gas que pensaron debía pasar bien por debajo de la platea de hormigón. Los operarios, en cambio, no habían visto el plano. Solo pregunto si se escucha bien, si me pueden indicar, ¿verdad? Yo espero que sí, yo lo escucho bien, pero espero que ustedes también. Pero como había una instalación de gas a la vista, exploraron el sitio. Abrieron una cámara cercana y vieron que había un caño de gas a unos 60 centímetros de profundidad, orientado hacia la zona del trabajo. Pensaron que el caño continuaba hacia la cámara y no hacia la zona donde se iba a trabajar. Se inició el trabajo normalmente hasta que el martillo perforó accidentalmente un caño de gas de 2 pulgadas que se encontraba a 11 centímetros de profundidad dentro del hormigón. El caño estaba en servicio a una presión de 4 kilogramos sobre centímetro cuadrado. No se produjo explosión ni incendio. El operador del martillo eléctrico quedó cubierto de hidrocarburos, pero afortunadamente no sufrió lesiones. En el baño, del otro lado de la pared, había 2 personas que fueron alcanzadas por la niebla de hidrocarburos a través de las ventanas. Ellos advirtieron al supervisor, quien rápidamente cerró la válvula de corte ubicada a 300 metros. Este supervisor sabía exactamente dónde estaba la válvula. Al mismo tiempo, el jefe de obra activó el rol de emergencia. ¿Cómo se debería haber procedido en este caso? La instalación de gas es una fuente de energía importante y está muy cerca. Tomamos conciencia. Si la tocamos, podría ser muy grave. Es esencial planificar cada trabajo con toda la información disponible y tratar de prever qué podría salir mal. Para que un trabajo sea seguro, el primer paso es identificar todas las fuentes de peligro que pudiera haber en el área de trabajo. Como en este caso, el peligro puede provenir de instalaciones u objetos no directamente relacionados con el trabajo a realizar. Por ello, se debe explorar con atención los alrededores del área de trabajo, incluso donde no se puede ver. Si hay algún elemento que pudiéramos alterar sin querer, debemos entender qué es, preguntar, incluso asegurarnos con información de más de una fuente. Es esencial planificar cada trabajo utilizando toda la información disponible. Ello incluye planificar detalladamente toda la secuencia de tareas, recorriendo mentalmente etapa por etapa. Es fundamental visualizar todos los recursos que intervendrán y preguntarse qué podría salir mal o distinto de lo planificado, que libere energía en forma indeseada y cause daño. Es decir, visualizar el riesgo, que es la probabilidad de que un peligro cause un daño determinado. ¿Qué podemos hacer con el riesgo? A veces lo podemos eliminar por completo. Hay que buscar la forma, planificando el trabajo de otro modo. Esto es lo ideal. Si no podemos eliminar el riesgo, debemos ver qué podemos hacer para minimizar la probabilidad de que ocurra el accidente. A esto lo llamamos medida de prevención. También tenemos que estar preparados para un eventual incidente. ¿Qué podríamos hacer para que el daño sea mínimo? A esto lo llamamos medida de mitigación. Es posible que las medidas de prevención y de mitigación no resulten en barreras de protección efectivas y no logren evitar o minimizar el daño como se esperaba. Por eso es importante prever siempre todas las barreras de protección que puedan implementarse en cada caso.
Si no hubiera opción y el cable debiera tenderse bajo la platea de hormigón, habría sido más seguro cortar el gas y despresurizar la línea. Luego, una planificación más detallada debería haber previsto más barreras. Todas las barreras de protección. Cada barrera, asimismo, debe ser lo más robusta posible y debe permanecer todo el tiempo que sea necesario. Cuando ocurren accidentes, nos preguntamos, ¿por qué no vimos esto antes si ahora nos parece tan evidente? A veces, al trabajar bastante tiempo en lo mismo, nos acostumbramos, pensamos, no pasa nada, y bajamos sin darnos cuenta nuestro nivel de atención y de cuidado. Pero además, aun cuando somos conscientes de los peligros y los riesgos, cuando trabajamos podemos equivocarnos. Siempre está la posibilidad de cometer errores, por cansancio, por estar preocupados por cuestiones que no tienen que ver con el trabajo o simplemente por estar desconcentrados. Por ello, al planificar un trabajo, debemos considerar la posibilidad de un error humano. También ocurre que podemos autoengañarnos, como pensamos que es muy improbable que ocurra una situación, que el caño esté allí, proponemos una medida de prevención sin pensar demasiado si sería efectiva, picar el hormigón despacio. En Pan American Energy buscamos... Bueno, ahí tenemos el primer video y bueno, vamos a ver el segundo. En este segundo video hay una dinámica. Esto se llaman los recién llegados, son personas que están iniciando a trabajar en una planta de producción, pero ¿qué es lo que sucede? Que son diferentes áreas de trabajo, diferentes riesgos, y bueno, alguno de ellos lastimosamente al final va a morir. Entonces, el reto sería saber quién va a fallecer. Véanlos y si ustedes creen atinarla, mándenme un mensaje. Conozcamos a Carlos. Él nunca ha sido de los que se levantan temprano, pero últimamente está haciendo un esfuerzo por salir de su casa a las 7. El autobús de Eva tardará otros 10 minutos. Ella sabe dejar un tiempo extra para cosas que puedan retrasarla. Oscar es otro que no desperdicia el tiempo. Sabe lo terrible que puede ser el tráfico a esta hora de la mañana. Ahí está Laura, siempre puntual, al menos las últimas 2 semanas. Y ahí está Pablo, recién graduado de la preparatoria y listo para dar una buena impresión. Todos ellos se esfuerzan por dar una buena impresión. Están tomando medidas adicionales para llegar puntualmente al trabajo. Ellos son los recién llegados. Todos empezaron a trabajar recientemente en la misma compañía. Laura está empezando a trabajar después de haber estado unos años desocupada. Carlos se unió al equipo de productos terminados aplicando sus conocimientos computacionales para ayudar a la empresa a incrementar la eficiencia de sus procedimientos de inventarios. Eva obtuvo un puesto en ventas y se desempeña bastante bien. Oscar es un operador de montacargas calificado. Al abrirse una vacante, Oscar se lanzó sobre ella. Mejor horario y mejor sueldo. Sí, Oscar es más feliz ahora. Y Pablo ve su trabajo en el departamento de mantenimiento eléctrico como el primer paso hacia una nueva carrera. Diferentes personas, diferentes edades, pero todos recién llegados al trabajo. Gente nueva en un ambiente nuevo. Todos tratando de hacerlo bien y de dar una buena impresión. Y uno de ellos dejará una impresión inolvidable. Uno de estos trabajadores morirá antes de que termine el día. Verá, demasiados accidentes le suceden a las personas en un nuevo trabajo.
Ambientes desconocidos, inexperiencia, falta de supervisión y capacitación adecuada, temor de decir lo que piensa, vergüenza de hacer preguntas. Pero la mayoría del tiempo, simplemente no ser capaz de reconocer qué es una acción o situación insegura. Incluso empleados con experiencia ocasionalmente no ven los riesgos y fallan al seguir procedimientos. Por eso tanto empleados nuevos como experimentados necesitan estar atentos de lo que ocurre a su alrededor, seguir los procedimientos y formular preguntas cuando estén inseguros sobre algo. Claro, los riesgos son fáciles de detectar cuando usted sabe qué buscar, pero cuando no es así, entonces entra en acción su tarjeta de riesgos. Vamos a mostrarle a Eva atendiendo clientes, resolviendo sus problemas, pero quizá creándose uno o dos problemas. Oscar también está ocupado, quizá demasiado ocupado para su propio bien. Y Carlos va a descubrir que su día de trabajo le reserva unas cuantas sorpresas. Pablo pondrá todo su empeño en su nueva carrera, y eso puede resultar en algo no muy bueno. Mientras Laura retoma el ritmo de trabajo, hace su mejor esfuerzo por dar una buena impresión. El punto es que ellos van a enfrentar algunos riesgos, por algo que hacen, algo que olvidan hacer, o cosas que otras personas hicieron o dejaron de hacer. La pregunta es, ¿cuántos de estos riesgos puede detectar usted? Marque en el espacio del riesgo apropiado debajo del recién llegado cada vez que crea que ellos se equivocaron o no se percataron de un riesgo. También selecciona a la persona que usted cree que morirá al finalizar este programa. Tendrá la oportunidad de cambiar su respuesta más tarde. Este campo de datos conectará a los clientes que compran siguiendo el sistema cuando lo necesitemos con nuestros niveles de inventario actuales. Bien. Ricardo Dursley. Juan, ¿cómo va todo? No recibimos nuestro pedido. ¿Bromeas? No, aún no ha llegado. ¿Cómo? ¿Ni una parte? Ya debería estar aquí. Lo sé. Al menos hace 6 semanas. Bien. Lo verificaré ahora. Rastrea este pedido. Juan, lamento mucho todo esto. Obviamente hay un problema en alguna parte. ¿Puedo llamarte después? Seguro. Gracias. Increíble. ¿Algo anda mal? Mailstone Services. Entregado. Hace 6 semanas, ¿verdad? Pero ellos dicen que nunca lo recibieron. Sí, pero aquí Yo dice sé que... lo que dice ahí, Carlos. Almacén B. ¿Sabes dónde está? Creo que sí. Probablemente todavía está en un estante en alguna parte. No sería la primera vez. ¿Por quién debo preguntar? Oh, no lo sé. Busca a Andrés Rodríguez. Buenos días, despacho. Ricardo Dursley. Disculpen, estoy buscando el almacén B. El almacén B está a 2, 3 puertas hacia abajo. Lo encontrarás sin problemas. Perfecto, gracias. ¡Hey! Ve por detrás de las barreras. Buenos días, ventas. Hola, señor Pérez. Seguro, no hay problema. Está bien, gracias. Hasta luego. ¿Cómo va todo? Grandioso. Logré arreglar el pedido del señor Pérez. Sabía que lo lograrías. ¿Regaste las plantas? Te darás cuenta de que es tu turno. Está bien. Oscar, ¿Sí? ¿recuerdas las 2 entregas que estamos esperando? ¿Sí? Bien, ya no son 2, ahora son 4. Grandioso. Estamos llenos hasta el techo. ¿Qué se supone que debo hacer? Bueno, este lote sale mañana a primera hora, así que... ¿por qué no lo pones por allá donde no estorbe? No le pasará nada durante la noche. Está bien. Oye, Oscar, no quiero apurarte ni nada por el estilo, pero... ¿me comprendes?
No me digas que esta cosa se descompuso otra vez. A veces funciona, a veces no. Tiene mente propia. ¿Diagnóstico? Podría ser el software. Creí que habían dicho que habían arreglado esto ayer. Lo sé. O los relevadores. Quizá uno esté defectuoso. Cuando los revisamos estaban bien, pero es posible. Vamos a verlos. Y sin importar lo que hagas, conserva la calma y no toques nada. Bueno, revisemos esto. Espera. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Ahora? Está bien. Tienen un apagón en el edificio 2. ¿Crees que puedes con esto? Sí, creo que sí. De acuerdo. Bien, antes de revisar estos relevadores, asegúrate de que este interruptor esté apagado. Examina los relevadores uno por uno. Si tienes alguna pregunta o duda, detente y llámame. ¿De acuerdo? Está bien. Bien. Con cuidado, ¿sí? ¿Terminaste? Bien. Hay un pedido extraviado. ¿Puedes hacer una investigación? Todo lo que tengamos sobre Millstone Service. No puedo creerlo. Por favor, desháganse de esos antes de que caigan encima de alguien. ¡Casi lo logramos! Las cosas se ven bien. Necesitamos cambiar de lugar algunas cosas. Necesitamos un almacén más grande. En eso no puedo ayudarte. Señor Rodríguez, ¿Sí? Ricardo Dusty me pidió que viniera. Estamos tratando de encontrar esto. ¿Qué dice el sistema? Que se entregó hace 6 semanas. Pero el cliente nunca lo recibió. Está bien, déjamelo a mí. Pero ¿Pero qué? me preguntaba si podría estar en alguna repisa. ¿Es ¿Urgente? Sí. Bueno, ¿por qué no revisas ahí abajo? Pero ten cuidado. ¿Cuánto tiempo más vamos a estar detenidos? ¿Quién sabe? ¿Qué parezco ingeniero? ¿Quieres que limpie los desperdicios? Sí, hazlo. Ok. Voy allá a ver qué pasa. Está bien. ¿Y cuánto tiempo más te vas a tardar? Ya estoy terminando. Excelente.
Nuestros recién llegados enfrentaron más de 20 acciones o situaciones inseguras. No todas fueron culpa de ellos, pero la seguridad en el trabajo no se trata solamente de cuidar de usted mismo, sino de pensar también en otras personas. Bien, lo verificaré ahora. Ricardo creó el primer riesgo al atravesar el cable de teléfono por la oficina, causando un riesgo de tropiezo. Camino a la bodega, Carlos encuentra a un par de personas haciendo su mejor esfuerzo por incendiar el lugar a su alrededor. Fumar en el sitio generalmente está prohibido, o se permite únicamente en áreas designadas por una buena razón. Vacilante y con prisa, Carlos ignora la ruta adecuada para peatones, solo para descubrir que esas vías del trabajo pueden ser tan peligrosas como cualquier otra calle, especialmente cuando se ignoran los límites de velocidad. Después, entra a un área que requiere el uso de casco y pasa al lado de un letrero que lo especifica claramente. Él no lo ve, no sabe nada al respecto o quizá simplemente elige ignorarlo. Necesita entender que tiene una responsabilidad legal con su propia seguridad y la de los otros, lo que significa apegarse a las reglas de seguridad de su lugar de trabajo y estar consciente de estas en cualquier otra área a la que entre, incluso por un breve lapso. Está bien, quizá no había un letrero diciéndole que no hiciera esto, pero ¿no creen que debió suponerlo? Oscar estaciona su montacargas bloqueando una salida de emergencia. No solo transgredió la ley, también creó un peligro para él mismo y para otros. Pero no todo estuvo mal. Recordó que debía tocar la bocina para advertir a otros de su presencia. Él también sabe que nunca se deben esquivar paletas sobresaliendo por los pasillos. Pero como tenía prisa, eso fue lo que hizo, creando una obstrucción peligrosa y dejando muy poco espacio para maniobrar. Entonces, ¿cuántos encontró? Había por lo menos 8 peligros que usted debió detectar hasta el momento. 6 para Carlos, 2 para Oscar y todavía no terminamos. Eva está usando una silla adecuada para el trabajo, ajustable para brindar comodidad, pero la forma en que la utiliza no le da soporte a su espalda, y eso podría ocasionarle toda clase de malestares y dolores. Las personas que pasan la mayor parte del día sentadas en sus trabajos deberían romper la rutina de vez en cuando, pero no mezclando agua y electricidad. ¿Terminaste? Bien. Hay un pedido extraviado. ¿Puedes hacer una investigación? Todo lo que tengamos sobre Milestone Service. Eva y la líder de su equipo no detectaron el cajón abierto. No puedo creerlo. Pero este peligro es demasiado obvio para pasar desapercibido. Por favor, desháganse de esos antes de que caigan encima de alguien. Tratando de retirar un peligro, Eva se encuentra con otro. Puertas contra incendio diseñadas para prevenir la propagación del fuego. Puertas contra incendio que nunca deben abrirse y bloquearse. A diferencia de Carlos, ella toma la decisión correcta de usar una plataforma segura, pero no la revisa primero. Todos los artículos del equipo de trabajo deben examinarse antes de usarse, y si se encuentra algún daño, no deben utilizarse y se debe reportar el daño. Me pregunto cuántos de ustedes detectaron este peligro. Recipientes mal almacenados o sin etiquetar. Pueden ser inofensivos o pueden ser mortales. Si a Laura se le enseñó alguna vez la forma correcta de levantar y transportar, ciertamente no lo demuestra, y se arriesga a una lesión de espalda. Si su puesto involucra levantar o transportar, debe ser adecuadamente capacitado en técnicas de manejo manual y después poner en práctica ese entrenamiento. Hay otras cosas de las que Laura debió estar consciente, como al no usar guantes protectores. Colocar materiales combustibles cerca de equipo eléctrico es buscar problemas. Y si empezara un incendio, mantener obstruidos los componentes del equipo de emergencia no es muy brillante. Las alarmas contra incendios, extintores y salidas de emergencia deben estar despejados todo el tiempo. ¿Quieres que limpie los desperdicios? Sí, hazlo. Ok. Voy allá a ver qué pasa. Está bien. Laura, mostrando iniciativa, se ofrece para limpiar la máquina, pero nuevamente no se pone guantes. Peor aún, Juan y Pablo no siguieron los procedimientos de bloqueo y etiquetado, los pasos que aislarían el equipo de la corriente eléctrica principal.
Pablo se vio obligado a realizar una tarea más allá de su entrenamiento y competencia. Para empezar, él ignoraba los procedimientos adecuados de bloqueo y etiquetado. Fue desafortunado porque, sin pensar en las consecuencias o en revisar primero, de hecho, sin pensar en absoluto. Más de 20 acciones o situaciones inseguras. Quizás no las descubrió todas, pero lo pusieron a pensar, porque en su mayoría son situaciones comunes a todo tipo de trabajo. Nada de lo que hemos mostrado debió haber ocurrido. Existen leyes concernientes a la salud y seguridad. Cada puesto debe evaluarse en relación a sus riesgos y especialmente los empleados nuevos deben ser adecuadamente capacitados y supervisados. Pero las cosas pueden salir mal y ocasionalmente culminan en lesiones o algo peor. Eva tuvo suerte de no resultar lesionada esta vez. Logró esquivar un peligro, pero la atrapó otro. Pero claro, los accidentes no siempre se anuncian con anticipación. Carlos también escapó de una lesión grave, pero si su cabeza hubiera golpeado contra la estantería de metal o el piso de concreto, las cosas habrían sido diferentes, especialmente sin el casco que debió estar usando. Y Oscar, digamos que será más cuidadoso en el futuro. Lo que nos deja con Pablo y Laura. No era de esperarse, solo una punzada en la espalda, pero la situación pudo ser peor. Y hablando de situaciones peores, Ya podemos seguir trabajando. Bueno, no estoy seguro. Creí que eras electricista. Lo soy, pero es que... ¿Tienes alguna idea de cuánto nos va a costar este paro? Está bien. Ahora regreso. Ay, no puedo creer que tome tanto tiempo. No funciona. Sigue sin funcionar. ¡No! ¡No, Pablo! ¡Alguien llame a una ambulancia! pudo ser cualquiera de ellos. Pero fue Pablo, el recién llegado, tratando de ayudar, tratando de impresionar. Ninguno de ellos se propuso lastimarlo. Él no planeó lastimarse a sí mismo, pero resultó lesionado de todas formas. Pudo haber sido cualquiera de ellos. Y en la vida real puede pasarle a cualquier empleado que no preste atención o no tome las precauciones necesarias. Porque ninguno detectó los peligros que enfrentaba. Bueno, compañeros, aquí ya podemos ver dos videos donde se muestra las situaciones que pueden haber de peligro, de riesgo. Y cómo estar en el ambiente, algo tan cotidiano, tan simple que parece que no afecta o puede ser muchas veces irrelevante y puede desembocar en una tragedia, ¿no? De cierta manera también la muerte de Pablo no es solamente porque él no supiera los procedimientos, sino es por la presión, o sea, es por la producción, o sea, así como esta chica, esta castrosa que estaba de apurar y apurar, es lo mismo, o sea, ocurre en todos lados, ocurre en producción, ocurre en mantenimiento, ocurre en calidad, o sea, al final siempre hay una presión que se tiene y por esa presión es de que, pues, en algún momento se puede cometer algún error y de tal suerte, pues, alguien puede resultar lastimado, ¿no? Yo que por hoy estamos ahí entonces, compañeros. Vamos a dar por sentada la finalización de la clase
Y bueno, nos vamos a ver entonces la próxima semana, compañeros.